Muy bien. Aquí vamos a resolver el problema 233, el cual nos pide que el programa debe calcular el índice de masa corporal. Entonces, se define el índice de masa corporal como en la siguiente fórmula. El índice de masa corporal es el peso en libras por 703 sobre la altura en pulgadas por la altura en pulgadas. O también se define la ecuación del índice de masa corporal como el peso en kilogramos todo sobre la altura en metros por la altura en metros. Entonces simplemente hay que hacer un programa que implemente el cálculo del índice de masa corporal y avisa al usuario de acuerdo al valor calculado por la ecuación, que le diga el aviso si la persona está en sobrepeso, normal, o sea, si está debajo, si su peso está bajo, normal, sobrepeso o presenta obesidad. Entonces vamos a resolver el problema. Muy bien. Entonces ya creamos la nueva clase, ¿cierto? Ahora ya está. Ya hicimos el main. Ahora lo primero que debemos hacer es declarar las variables que vamos a necesitar. Entonces vamos a necesitar una variable ¿cierto? Vamos a hacerlo en este caso en kilogramos. Entonces acá correcto, sí, listo. Sin embargo, es bueno como ir separando estos métodos para no crear complicaciones. Entonces, ¿cierto? Entonces este ni siquiera es un void, sino sería un float. Este recibe como parámetro de entrada, entrada peso kilogramos y float altura en metros. Muy bien, eso es nuestro método. Entonces aquí no sé qué vamos a calcular. Índice masa corporal. Índice. Entonces aquí sería. Aquí no es necesario declarar ninguna variable porque podemos retornar inmediatamente el resultado. Entonces le diríamos return peso kilogramos, ¿cierto? Sobre altura en metros por altura en metros. Ya. Y ahí está nuestro método. Recordemos que siempre religiosamente debemos usar el Javadoc. Que no se nos olvide incluir author, nuestro nombre, y since, la flecha en que se implementa. Ahora acá. Entonces vamos a hacer aquí, yendo a nuestros problemas anteriores para reutilizar nuestro código. Vamos a implementar otro método del cual muy bien. De aquí cortamos y lo llevamos acá. Muy bien, ya está. Entonces aquí add import for java.util.scanner. Ya está. Ahora acá. Muy bien. Entonces ya estamos leyendo los datos en consola.
Ahora aquí le podemos decir si int, vamos a agregar un parámetro más que nos indique si el índice de masa corporal se debe indicar en libras o en kilogramos. Entonces int libras kilogramos, ¿cierto? Entonces acá, muy bien, entonces agregamos el parámetro acá para libras kilogramos. Muy bien, entonces ¿eso qué significa? Libras kilogramos. 1 si se debe calcular en libras, o 2 si se debe calcular en kilogramos. Eso es. Entonces yo creo que para mejor claridad obviamos este nombramiento en las variables, y aquí también para mayor claridad en la implementación del problema. Altura. Entonces if libras es igual a 1, libras kilogramos es igual a 1, entonces retornar peso por, veamos cómo lo definía el problema, peso por 703, peso por 703, y sus respectivos paréntesis. Entonces else if libras es igual a 2, ¿cierto? Lo mismo, y si no, retorne 0. Ya está. Entonces ahí está nuestro método de calcular índice de masa corporal, ¿cierto? Muy bien. Entonces básicamente, de acuerdo a la precondición del problema, nos dice libras kilogramos, al parámetro libras kilogramos se le pasa 1 si se debe calcular el índice de masa corporal en libras, o 2 si se debe calcular el índice de masa corporal en kilogramos. Listo. Entonces listo ya. Entonces vamos. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los datos de entrada? Peso y altura. Entonces float peso ahora acá mensaje, ¿cierto? Ya en nuestro main le decimos acá pesos, acá le decimos aquí no es entero sino flotante, leer dato flotante de consola. Entonces acá es buena práctica y una documentación. El objeto de este método es el de leer un dato flotante de la pantalla, de la consola, digo. Listo. Y ahí está la respectiva implementación, muy parecida a las lecciones anteriores. Ahora aquí copiamos y acá peso igual a digite el peso, altura igual a lo mismo, digite la altura, ¿cierto? Y acá, y ya está. Ahora nos hace falta vamos a traer este método para nuestro problema, ¿cierto? Y acá este lee un entero
y no un flotante. Eso es correcto. Y ya está. Y ahora acá le decimos si los datos sobre libras pulgadas sobre libras pulgadas 2 si se veamos cómo fue que se hizo. Calcula sobre metros y kilogramos. Muy bien, entonces debemos declarar esta variable. La declaramos entre libras kilogramos igual a 0. Ahí está. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Entonces, a índice de masa declaramos una variable de tipo flotante llamada índice de masa corporal, y a la variable y a esta variable le asignamos lo retornado por el método calcular índice de masa corporal, el cual recibe los respectivos parámetros que se mencionan acá. ¿Cierto? El peso y la altura. Ahí está. Entonces aquí, hasta cómo vamos, declaramos aquí variables, aquí leemos los datos de entrada, aquí llevamos a cabo todo el procesamiento, la lógica de negocios de ese programa, ¿cierto? Y finalmente, de acuerdo a la definición del programa, tenemos que avisar al usuario cómo se encuentra. Entonces, if índice masa corporal si es menor que 18.5, ¿cierto? Nos debe avisar que está bajo de peso. Si el índice de masa corporal está entre 18.5 y 24.9, ¿cierto? Entonces eso sería, ¿cierto? Y veamos. Muy bien, listo. Entonces acá condición normal, muy bien. Entonces acá entre 25 y 29.9. Entonces acá aquí 25
19.9. Sobrepeso. O sea, usted tiene sobrepeso. Si el índice de masa corporal es mayor que 30, usted tiene obesidad o sufre de obesidad. Y ya, y eso es todo lo que tiene que hacer nuestro programa. Vamos a correr si todo sale muy bien. Muy bien. El botón derecho del mouse, corremos el archivo acá. Entonces digite el peso, digámosle 70, la altura 1.73. Entonces acá nos salió una excepción y vamos a explorar de qué se trató, ¿cierto? Entonces acá, muy bien. Entonces aquí tuvimos el siguiente problema, que no era, si vamos a leer un flotante para el método input, no va next int sino next float. Ese es el que necesitamos acá. Y corremos nuevamente. Entonces digite el peso 70, digite la altura 1.73 y todavía tenemos inconvenientes. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Vamos a intentarlo con comas en vez de usar el punto, y de paso vamos a corregir acá. Vamos a corregir acá y vamos a correr. Muy bien. Entonces aquí está, ¿cierto? 1,70. Entonces digite 1 si los datos se calculan sobre libras. En este caso digitaríamos 2 porque los datos se van a calcular sobre la medida de metros kilogramos. Bueno, acá nos dice que la condición para esta persona es normal. Sin embargo, es bueno que nos diga, ¿cierto? Acá. Su índice de masa corporal es porcentaje F, ¿cierto? Y acá es este .print ln. Muy bien. Y acá le decimos índice de masa corporal. Listo. Entonces vamos a correr. Entonces peso, pongamos un peso de 100. Vamos a un peso de 100 kilogramos para una altura de 1.60. 1,60 y 2 porque los datos se calculan sobre metros kilogramos. Su índice de masa corporal es 39. Usted tiene obesidad, y es obvio, alguien de 1,60 con 100 kilogramos sería alguien obeso. Muy bien. Entonces ahí está el resultado de nuestro programa. Entonces vamos a repasar cómo es el procedimiento. Siempre es lo mismo. Primera declaración de variables, lectura de datos de entrada, ¿cierto? Aquí se lleva a cabo el procesamiento de lógica de negocio, ¿cierto? Calcular índice de masa corporal. Si presionamos, dejamos el cursor acá y si presionamos la tecla control B larga, nos lleva a la implementación del método, ¿cierto? El núcleo fundamental del programa está aquí en esta rutina, porque lo demás ya es mostrar datos por pantalla, ¿cierto? Entonces aquí nos informa si está bajo de peso, condición normal, si la persona tiene sobrepeso y si la persona tiene obesidad. Básicamente él dice, aquí en este caso, cuando la condición es normal, si el índice de masa corporal es mayor o igual que 18 y además el índice de masa corporal es menor que
es menor o igual que 24.9, ¿cierto? Da una condición normal. Esto quiere decir índice masa corporal, ¿cierto? Aquí pongo 18.5, ¿cierto? ¿Cierto? Algo que se ve en matemáticas, 24.9. Eso es lo que significa esta condición. Y aquí lo mismo, pero para valores diferentes. Sobrepeso, y aquí en este caso pues da el caso de obesidad. Esta es la rutina que calcula el índice de masa corporal. La rutina es estático porque se usa dentro de un ambiente main, retorna un flotante y recibe 3 parámetros de entrada. Libras, el primer parámetro, libras kilogramos, indica cómo funciona. Ahí se le pasa 1 si se debe calcular en libras, 2 si se debe calcular en kilogramos. El segundo parámetro es el peso, ¿cierto? Y el tercer parámetro es la altura. Entonces aquí básicamente, si libras kilogramos es igual a 1, él retorna el cálculo correspondiente a la medida en libras. Si libras kilogramos es igual a 2, él retorna el cálculo correspondiente si los datos están en metros kilogramos, y si no, 0, retorna 0. Y aquí tenemos dos rutinas utilitarias para leer los datos de la consola en el caso en que queramos leer un entero o en el caso en que queramos leer un flotante. Todo esto para, digamos, encapsular código y no tener como tener la programación menos procedimental posible, menos breve posible acá en este caso.